De los grandes, de las grandes cadenas, ¿no? De multicine, lo que se ofrecía comercialmente. Entonces sale el Festival de Lima, era la alternativa. Hasta hace unos años era la única alternativa, pero empezaron a salir nuevos festivales como el de Lima, como el Outfest, como el FENACO, como el Filmocorto de la Católica, y bueno, pero ninguno de ellos ha tenido o se había enfrentado directamente al estancamiento que había mostrado el Festival de Lima. Entonces surge el Lima Independiente, ¿no? En el 2013, 12, 11. ¿No? Se había planeado ya a partir del 2010, el 2009, a partir de una serie de debates sobre si existía o no un nuevo cine peruano, sobre lo nuevo, lo viejo, la independencia en el cine peruano, etc. Entonces un grupo de personas involucradas con este arte, oficio, como quieran llamarlo, trabajo. Inconformes con todo eso, fundan Lima Independiente en 2011. Después, el año siguiente, surge el FIACI, en 2012. Claudio Cordero iba a estar con nosotros hoy día, pero está enfermo, no pudo venir. Así que de acá le mandamos toda la buena vibra posible. Sí. Ya este año, 2013, surge otro festival del cinema con un concepto totalmente distinto, del que ya nos va a hablar Anita. Y bueno, hay ahora muchos festivales, eso es también un motivo de una pregunta posterior. Pero quería comenzar esto preguntándoles sobre qué es lo que les impulsó a ser parte de esta movida. Comenzamos con Manuel. Ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a Miguel, Manu, a los organizadores. Felicitaciones también por abrir un nuevo espacio tan difícil que es acá en el Perú, en Lima, bueno, en todas partes del Perú, y les deseo el mayor de los éxitos. Estoy seguro de que efectivamente va a ser así. Veo que tienen una magnífica convocatoria cuando recién están saliendo, ¿no? Jonas Mekas decía que cuando recién nace la cosa es cuando es más vulnerable, ¿no? Y que es cuando más hay que protegerla. Así que yo estoy encantado de que me hayan invitado y feliz de estar acá, y no solo para esta actividad, sino en cualquier cosa que pudiera ayudar al festival, siempre encantado de hacerlo. Respecto a la pregunta, efectivamente yo voy a recoger un poco lo que ya Miguel ha adelantado, dibujando un poquito el panorama que había cuando un grupo de amigos nos reuníamos a ver esta posibilidad de hacer un nuevo festival, ¿no? En efecto, en esa época habían varios festivales que ya existían. El más importante era el Festival de la Universidad Católica, el Festival de Lima, pero también había una serie de realizadores, de cineastas, que no tenían espacio en el Festival de Lima y que tampoco encajaban mucho en los otros festivales. Y además de la situación de los festivales, había también como una estructura organizada desde el Estado por medio del CONACINE, que premiaba los proyectos que después se iban a convertir en películas. Premiaba económicamente, apoyaba esos proyectos, ¿no? Y estos realizadores no teníamos acceso a esos concursos. Digamos así que el establishment, lo digo no peyorativamente, pero digamos que la situación que reinaba en ese momento ni siquiera nos veía a nosotros como verdaderos cineastas. Y cuando había alguna suerte de debate al respecto, se nos señalaba así, se nos decía, no, ustedes no son cineastas. Mucho menos nuestras películas podían entrar a las selecciones del Festival de Lima o de algunos de los otros festivales que había, ¿no? Pero había un cine, había realizadores, había autores, había una tradición cinematográfica fuera del país, y muchos de estos realizadores eran gente no nada improvisada, sino que conocía muy bien esa tradición cinematográfica,
y muchos empíricos, otros no, con estudios y con cierta base académica, la suscribían. Entonces ese era más o menos el escenario que aparecía cuando nosotros, algunos éramos ya realizadores y otros gestores culturales o críticos. El primer grupo que se reúne para empezar a hablar de un festival de cine, o del festival de cine que después se llamó Lima Independiente, estaba formado por Mario Castro, que es un crítico de cine y que tenía un cortometraje por allí, Alonso Izaguirre, también crítico de cine, que también a su vez tenía un cortometraje, Eduardo Quispe, un realizador que en ese momento empezaba ya tenía 2 largometrajes y también una serie de cortos. Estaba yo, que tenía un par de cortos y un mediometraje documental. Eduardo ha sido director de Diana. Eduardo ha sido director de Dianita. Dianita además es actriz, efectivamente, su etapa de actriz que continúa hasta ahora, porque también actúa en una película, Rodrigo de la Tía, además con gran suceso, hay que decirlo, lo hace muy bien. Se ha puesto roja, Dianita. Yo venía a hablar de Pero es verdad, ¿no? O sea, Herbert Bazán, un gestor cultural con mucha experiencia, que además había trabajado también en Canadá y en España. Carlos Fernández, que es un personaje tan simpático, tan querido de la escena cinematográfica, cortometrajista. En fin, nosotros en ese momento, un poco lo que decíamos es, estamos haciendo cine y no tenemos dónde pasar. No habían tantos cineclubs como hay ahora. No, y también lo digital, como la gente que trabaja en digital, como que también era apreciada. Eso era increíble, porque fíjense que estoy hablando del año 2010. El año 2010 en Cannes se aceptaban ya películas en digital, y se aceptaba que sea un formato cinematográfico como cualquier otro, y que el cine es en realidad un lenguaje y que no importa el soporte en el cual ese lenguaje se escriba. Pero en el Perú, en los concursos de CONACYT era obligatorio presentar una copia en 35 milímetros, a pesar de que muchos realizadores ya hacían el nativo en digital y después estiraban la copia a 35 milímetros. Pero el Festival de Lima no aceptaba trabajos en digital, sino solamente en 35 milímetros. Y de hecho, no sé si a partir de que han aparecido estos nuevos festivales o por qué razón, pero recién es que están aceptando trabajos. Y también el Estado está... Y también el Estado, a partir de cambio, cuando sale que en ese entonces era Rosa María Oria, presidente de CONACINE, que decía que tenía que ser en 35 milímetros porque así mandaba la ley, lo cual era falso. Entra la nueva administración y sin cambiar la ley, hasta ahora sí vigente, tendríamos que cambiarla, ¿no? Pero todavía no se ha conseguido eso. Solamente firmando el ministro una nueva norma se aceptó que uno pudiera presentar los trabajos a los concursos. Y Raúl de Luz es el que gana ese primer concurso, que es ya con jurados nuevos, ¿no? Así es. Eso además trajo una película que también se pasó en Lima Independiente. Efectivamente, y que se presentó al Festival de la Católica y que no fue aceptada por el Festival de la Católica, ¿no? Ese era el escenario que existía en ese momento, ¿no? Y Diana, perdón, disculpen,